soy hijo adoptivo, entonces por ende tuve una familia que me abandonó. Si alguien me platicaba eso, yo me metía al cuarto, una cosa así. Era mucho de evadir esas cosas. Había un monstruo ahí que era el alcoholismo. Mi mamá empezó muy joven a tomar. Eso, hablándote de los grises pues, de mi infancia, claro. era el vicio. Porque esa persona alegre se transformaba cuando tomaba. A mí me tocaba salir a vender, por ejemplo, porque mi mamá vendía en la calle, pero cuando estaba tomada no había quien lo hiciera. Y el mensaje del pastor ese día era: el Señor está interesado en tus problemas. Y yo estaba en primera fila obstinado, molesto, porque yo decía, eso que le está diciendo, eso no es verdad. Porque si Dios fuera real, digo yo, y si de verdad estuviera interesado en mí, no pasaría esto en la casa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más acá de EPA por Jesús, este espacio que hemos dedicado para conocer vidas, testimonios, procesos y todo aquello que nos ayude a crecer en nuestro caminar con el Señor. Y bien, el día de hoy me acompaña un autor nicaragüense, expositor, predicador, evangelista. Bueno, tiene muchos títulos, pero sobre todo hijo de Dios, y me refiero a Emanuel Rodríguez. ¿Cómo estás, Emanuel? Encantado de estar acá en este nuevo formato y un honor. Contame un poquito. ¿Te acordás vos aquella vez que te entrevisté por primera vez? ¿Esos nervios cómo estaban, ah? Ojalá hubieran videos para Sí hay, por ahí yo sé que debe de haber. No, fue terrible, ese día se podía escuchar el latir de mi corazón. Pero qué bonito es, fíjate que un día de esto, creo que vos, no sé, hace mucho publicaste algo sobre eso. Y qué bonito es poder ver ahora todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, que es impresionante, y ese llamado que siempre ha estado ahí de las comunicaciones, porque hay un llamado en tu vida de las comunicaciones que tiene que ver de poder hablar a miles, y ahora lo haces de manera escrita, también lo haces de manera audiovisual, en redes sociales, y ver todo eso. Pero ahora, si yo te preguntara, ese Manuel que tenía aproximadamente 5 o 6 años, ¿creería lo que está viviendo hoy en día? Mira, en un sentido sí. Ajá, porque siempre aspiramos a soñar y que Dios te pueda llevar. Pero, como dicen, una cosa es verla venir, otra cosa es hablar con ella. Y entonces cuando ya está pasando, es como cuando brincas un gran precipicio, volteas a ver y decís, bueno, lo brincamos. Entonces, más o menos así. Qué bonito. Contanos, queremos conocer un poquito más, Emanuel, ese joven que ha pasado por diferentes procesos y cómo estos te han venido ayudando. Pero queremos saber un poquito acerca de esa historia. ¿Dónde naciste? ¿De qué departamento sos? Contanos un poquito de eso. Estiliano, soy de Estelí. Ah, sos de Estelí, ¿ves? Sí. Por eso los ojos gatos y todo eso. Ahora todo tiene sentido, dice. Sí. Bueno, mira, soy hijo adoptivo, entonces por ende tuve una familia que me abandonó. Hasta donde yo entiendo, porque nunca he juntado todas las piezas de la historia, sé que mi mamá procede del Sauce y mi papá de Murra. Es lo que tengo pero entendido. ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue que te entregaron a una familia en particular o cómo? Pues nunca lo he investigado así a fondo, pero mira, mi mamá trabajaba para el Ministerio de la Familia, que en ese tiempo se llamaba Profamilia. Ajá. Entonces ella hizo las vueltas para adoptar. Mi mamá adoptiva, ¿verdad? Correcto. Mi otra mamá, pues solo he tenido algunas pláticas con ella. De allí... ¿Y cómo siempre supiste que existía o fue que de repente apareció? Mira, yo soy tu mamá. No, mira, es tragicómico porque mi mamá adoptiva era bien morena. Entonces, pues, lo saqué por deducción muy temprano en la vida. O sea, siempre supiste, no Sí, fue como que, mira, como... hijo, vos no naciste de esta pancita, sino que siempre supiste, aquí pasó algo. Siempre hay vecinos malintencionados Ve, que qué vienen y Ajá. hacen eso, pero yo siempre fui mucho de, no sé, era como mi filosofía no pensada, pero sí vivida, de lo que no sé no me puede lastimar. Entonces yo, si alguien me platicaba eso, yo me metía al cuarto, una cosa así. Era mucho de evadir esas cosas. Oh, y cuando ya llegas a encontrar ese contacto con tu mamá, ¿qué pasó? Mira, fue raro porque eso de evadir
te lo digo, lo viví Lo toda la vida. hacías, me imagino, para evitar dolor, no sé, o sea, o simple y sencillamente sepultabas ese tema. Sí, lo evadía muy rápido. Mi otra mamá, en el año 2015 pasó un proceso en el que estuvo en UCI como un mes más o menos. Entonces fue durante ese proceso que yo me planteé, bueno, y mi otra mamá, digo. Entonces, bueno, empecé a investigar dónde estaba y al final fui a dar con ella como 6 meses después de ese periodo que mi mamá estuvo que casi se muere. ¿Y qué te dijo? O sea, ¿cómo fue ese momento? Yo me imagino ese momento tan emocional, ¿no? Mira, la invité a una invitación que tenía aquí a Ajá. predicar en una iglesia cuadrangular, no llegó. Pero al día siguiente me encontré con ella y fue bien raro porque de que la vi sabía que era Sí. ella. Pues. Se parece, yo he Uf, visto fotos que has subido, sí. se parece, o sea, es tu cara, pero imagino ella que te dijo, ¿es cristiana, no es cristiana? Bueno, es cristiana católica. Ah, ya, ya, Ella, ya. esa es su Sí, confesión sí, de sí. fe y nada, pues, fue una conversación bastante casual, fíjate, bastante, porque era como, ¿y cómo te llamas? Y que no sé qué. Yo estaba así, de por sí yo soy un poco, Ajá. me cuesta mucho iniciar conversaciones Sí. uno a uno. Ahí yo estaba el triple De verdad, de hola, más cerradito. sí, Oh, hola, no. oh, qué Muy, interesante. muchos monosílabos en Ujú, esa conversación. ujú. Y de allí, pues, no la he visto muchas veces, pero Sí. sí he tratado de tener una relación correcta con ella. Pero mira qué bonito, porque a pesar de que sabías esa parte difícil, por decirlo así, Dios te regaló unos padres impresionantes. Yo siempre miro y leo lo que vos hay veces posteas de ellos y yo puedo sentir la gran admiración y cariño que les tenés. Contame un poquito de eso. ¿Qué han significado tus padres para vos? Pues yo antes decía que Dios me abrazó toda la vida, que un brazo se llamaba mi mamá y el otro mi Ay, qué papá. bonito. Son amores distintos. Ujú, Que ujú. hacia mi papá yo tengo una devoción, admiración, y hacia mi mamá una devoción De cariño. más Sí. tierna, pues, más Ujú. así. Porque aparte ellos son muy distintos. Ellos sí eran agua y aceite. Mi mamá era la fiesta, era la locura, era aquello. La bromista. Sí, le gustaba bailar, le gustaba. A veces, incluso, yo viví un tiempo solo y cuando ya venía, ponían el equipo de sonido a todo volumen y ponía merengue, bachata, reggaetón, mundano. Sí, 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 Y sí. entonces pasaban los hermanos en la calle, yo estaba ahí a la par con ella y jamás iban a pensar que era ella, pero sí era ella. Mis gustos son muy aviejados, Ajá. yo soy mucho música clásica, yo soy Total. bien aburrido. Y ella, y los hermanos, el hermano Manuel y yo, Aquí hay gloria a Dios, amén. mi mamá era eso, era muy extrovertida, era muy comunicativa. Yo tengo una cajita en mi cuarto, en mi Ajá. ropero, de recuerdos de cosas que ella me dejó, porque ella era muy detallista. Yo Por también. ejemplo, ella una vez cortó una pieza de periódico que traía una mano grande con una Sí. mano chiquita y me escribió abajo, siempre apoyarte en mi mano. Ah. Y entonces era mucho de ese tipo de cosas. Una vez recuerdo que me llamó estando yo en la universidad y como ella sabía que me gustaba la música clásica, en la radio estaba sonando una de mis canciones favoritas y me dice, escúchame, dice. Y era mi serenata. bonito, o sea, era tenía bien unos detallista. gestos bien Qué lindos bonito. conmigo. Entonces ella era muy así. Entonces ella era mi amor más de apapacho, eso. Mi papá es menos... Siendo hijo único, entonces. Sí, gracias a Dios. ¿No te hicieron falta algunos hermanitos? Mira, siendo honesto, ahora que Ajá. que tuve que ver por ellos cuando están mayores, Ahí- no, fregué, ahí ahí sí. sí he tenido que cuadrear. Yo he lidiado con muchos hijos únicos. Bueno, cuando era chiquita yo quería ser hija única, pero después se me quitó la idea, precisamente por ese tema, porque cuando vienen los momentos difíciles necesitas ese apoyo, ¿verdad? Sí. Pero la siempre verdad. fuiste feliz siendo único. Sí, relativamente. O sea, todo tiene sus bemoles, sus grises, sí. pero en general creo que sí fui feliz. Qué bueno. Ahora, contame un poquito en esta parte. Venís, ¿era una familia cristiana al final? ¿Terminás creciendo en una familia cristiana? ¿O cómo fue ese encuentro con Dios que Pues tuviste? técnicamente no. Mira, oye, A ver. mi mamá que me adoptó, con todo lo bueno que tenía, había un monstruo ahí que era el alcoholismo. Mi mamá empezó muy joven a tomar. Eso, hablándote de los grises pues, Sí, de mi sí, sí, infancia, claro. era el vicio. Porque esa persona alegre se transformaba cuando tomaba. ¿Te volvía violenta? Sí.
Wow. Mis peores recuerdos son eso. Ya no tanto la violencia, eso ponele que fue parte de mi formación, porque siempre fui muy resiliente, qué sé yo. Resiliente. Eso yo le pasaba encima. Claro, te marca, te duele, Claro, pero era más la pena. A mí me daba pena. Porque mis vecinos, los hijos de mis Sí. vecinos, normalmente el papá el que toma. En mi casa era mi mamá. Era tu mamá. Y eso era como una puñalada, Claro. realmente. En medio de todo eso, había una muchacha que pasaba llevando niños a la escuela dominical, a una iglesia de Asambleas de Dios que estaba a 3, 4 cuadras de mi casa. Mi mamá inicialmente iba, pero como tenía recaídas, y la iglesia antes no era tanto dar acompañamiento, sino que estaba dentro, estaba afuera. Entonces, cuando estabas descarriado, era como, no te hablaba. Leproso, ¿verdad? Etcétera. No lo haga, por favor, no lo haga. Con Ese es otro tema para otro podcast. Exacto. Entonces, mi mamá tenía temporadas que iba y temporadas que no. Pero a mí me quedó de ir porque esa muchacha nos llevaba. Qué bonito. Aleida se llamaba. Y recuerdo que yo me quedaba en las enseñanzas de adulto. Eso era bien. Porque incluso de niño, las cosas así tipo el Pato Juan me parecían ridículas. Perdón. A los que Hay les niños gusta. que así son, realmente, sí, Yo sí. creo que tiene mucho que ver con las realidades fuertes que me tocaba ver en la casa, ¿me entiendes? A mí me tocaba salir a vender, por ejemplo, porque mi mamá vendía en la calle, pero cuando estaba tomada, no había quien lo hiciera. Así es. Mi papá inicialmente era tímido, al final él terminó haciéndose a ser vendedor ambulante, eso es otra historia, pero, Sí. pero a mí me tocaba, entonces yo vendía que arroz de leche, que buñuelos, que Opa, ¿de cosas verdad? así, y me iba a la calle. Pero te definías como introvertido. ¿Cómo le hacías para vender? Tenía que llevar plata a la casa. Era como, ¿para Ajá. dónde agarro? Pues? Sí, 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 Entonces ¿no? era un poco eso. Aparte, pues yo siempre fui un vendedor que apelaba a la lástima. Era como, me compra Tu esto. Y le técnica hacía era la lástima, era como, entonces. compra, y no sea mala onda. Entonces, era un poco eso. bueno, No bueno. era un gran vendedor, pero, Sí. pero al final venía, Pero funcionaba. funcionaba. Esa era mi estrategia. Entonces, en una ocasión, mi pastor de esa época se llamaba Pastor. Yo siempre digo que era pastor por todos lados. Él estaba enseñando Juan capítulo 10, donde habla del buen pastor y decía él, dice el texto, conoce a sus ovejas por su nombre. Sí. Y el mensaje del pastor ese día era, el Señor está interesado en tus problemas. Y yo estaba en primera fila obstinado, molesto, porque yo decía, eso que le está diciendo, eso no es verdad. Porque si Dios fuera real, digo yo, y si de verdad estuviera interesado en mí, no pasaría esto en la casa. Eso estoy hablando de año 98 más o menos. Y me recuerdo que yo confronté al pastor y le dije, mire, eso que usted dijo es mentira, le digo, eso no es verdad. Porque si Dios estuviera pendiente de mí, mi mamá no me viera guaro. Wow. Y él como que se conmovió, llamó a la iglesia eran 25 o 30 Sí, personas, sí, sí, son sí. muy pequeñas. Dijo, vamos a hacer un mes de ayuno por doña Nelly, mi mamá. Qué bonito. Y se metieron a ayunar y a orar por ella. Qué bonito paréntesis aquí, qué bonito toda una congregación agarrando la carga de una persona. Qué bonito eso, ¿verdad? Y con todo y que la iglesia tenía eso, pues que era muy dura, algo que yo admiraba de él, Juan Pastor Hernández, me lo encontré hace unos años allá en Río San Juan, allá vive ahora, y le di las gracias en persona. Pero si mira esto, pastor, donde estés, Dios te bendiga. Él llegaba, fíjate, llegaba a reprenderla, es verdad. Sí, llegaba claro. a decirle, usted tiene que arrepentirse. Sí. Él era bien, Claro. pero llegaba. Y mi mamá no era cosa fácil, Rebeca. Mi mamá. No lo corría, no le decía a sus 4. Mira, esta frase es fea, pero contextualizándola dicen, guau, guau, que ladra, no muerde. Mi mamá ladraba y mordía. Mi mamá no se medía. O sea, lo que hallara te lo volaba, te lo volaba. O sea, que le dio sus buenas pedradas, pues, al pastor. Yo lo que me quedaba es que él siempre volvía, fíjate. Qué O sea, bonito tenía un eso, corazón ¿verdad? muy adaptado a su época, Sí. pero muy pastoral. Y no se rendía. Y hoy en día esta generación, ¿verdad? Con costo quieren publicar un versículo bíblico en sus redes, que cómo han cambiado las cosas. Pero tenemos que aprender, señores, tenemos que aprender. Esta generación necesita la verdad de Cristo. Pero ajá, seguimos. Él nunca se rindió. En agosto del 98, 2 meses antes de que pasara el Mitch, mi mamá un día se levantó, agarró todas sus botellas, las tiró a la basura. Y yo me quedé esperando, porque ya lo había intentado antes. Me quedé esperando de que al tercer, cuarto día recayera. Regresara. De hecho, me mandaba a comprar la botella. Entonces, Sí. en fin, nunca llegó ese día.
Nunca más volvió a tomar. Fue una decisión radical. Fue una cosa que dice que ella una vez intentó echarse un trago y le dio asco. Bendito Dios. Y- Una liberación total. Mira, yo estudié psicología e hice práctica en un centro de rehabilitación. Yo he visto lo que un síndrome de abstinencia, Sí. donde es cosa sudan, se seria. ponen violentos, Sí. gritan, qué sé yo. Nunca más. Y eso fue lo que a mí me llevó a ir a la iglesia, testificarlo delante de la congregación y decirle, yo me quiero bautizar. Qué lindo. Dios es real, dije, Poderoso. ya está, se acabó. Tremendo. Y nunca más volví a tomar. Eso fue la primera vez que sí me enteré. Claro, cuando crecí, al ver mi adopción, también vi la mano de Dios ahí. Pero esa fue la primera vez, siendo un niño, que yo dije, no es cuento. Si Dios lo hizo con mi mamá, que era dura, que esa mujer era cosa seria, y la liberó del alcoholismo, Dios es real. Sí, no es cuento, dije yo, existe. Wow. Existe y le intereso, que es todavía más fuerte. Más fuerte, qué bonito, ¿verdad? Ahora viene todo este proceso, venís a caminar con el Señor, estudiás psicología. Ajá. ¿Por qué te dio por estudiar psicología? Mira, yo pasé la secundaria huyendo a ser predicador. Sí, porque, hago paréntesis acá, vos una vez publicaste una foto que estabas chiquitito que predicaste. Sí, sí. O sea, desde chiquito trajiste ese coso, como vos decís, de adulto, ¿verdad? Ya traías esa, pero no te dio pena predicar ni nada, un chiquito. Yo miraba a un predicador católico. O sea, no me conviene, pero lo voy a decir. ¿Sí? Si me preguntaras, ¿quién es tu Ajá. predicador favorito? Un católico, se llama Wow. Salvador Gómez, de Wow. conocerlo, un Sí. salvadoreño, casualmente. Y yo chiquito lo arremedaba. Pues fue así. Entonces esa foto era que estabas tratando de remedarlo a él, de imitarlo a él. El pastor, volviendo al pastor, necesitaba una vez un predicador para un Viernes Santo, el famoso culto de las 7 palabras. Sí, sí. Y nadie quería hacerlo. Entonces yo tenía, ¿Qué, cuando 7? mucho, 5 años. 5 yo era un niño. años. Y la onda es que me agarró carreta él y me puso a predicar. O sea, yo predicaba Hubiera antes. salido en redes el niño predicador que hubieron sus Hubiera cuantos. sido, hombre, sería una estrella. Pero, o sea, yo hablaba de Dios antes de Sí. conocer a Dios, fíjate. Qué bonito. Porque Ya yo no estabas sé dónde saqué eso. marcado. Hablando de la conversación que tuve con mi Ajá. mamá de sangre, Sí. la primera pregunta que yo le hice, la primera fue, mira, le digo, ¿hay alguien en la familia que sepa hablar en público? Porque yo andaba Sí, esa sí, sí, onda. claro. Yo digo, porque yo tal, a lo mejor Tal vez por ahí, tío, ajá. no, me dice, pues, no, pues, tu papá es algo, pues no es eso. Pues, siendo amable, me voy a omitir esa parte. Me digo otra cosa, pues, pero... Pero nada que ver. O sea, nada que ver. Entonces, yo dije, bueno, pues fue Dios, tío, no hay otra razón. Ya el Señor. Cuando llegó a la secundaria, fue la primera vez que yo me enteré que tu vida tiene que ir a la par de tu mensaje. Ujú. Y cuando tenía algún desliz, Te lo echaban en cara. Sí. y yo admito, yo podré ser muy introvertido y todo, pero yo me resiento muy rápido. Sí. Entonces yo me enojé y dijo, no, yo dejo esto y se acabó, no quiero volver a saber nada de esto, etcétera. Entonces pasé huyendo. Cuando yo llego a quinto de secundaria y llegan a ofrecernos las carreras. universidades y Ujú. toda esa cuestión, es que no me miraba haciendo nada y era una frustración tremenda. Pues ingeniero, no, doctor, no, esto. Y no por capacidad o no capacidad, sino que, no sé, no Nada te me hacía clic. miraba. No. Ajá. Entonces dije, bueno, ayudarle a las personas, psicología, dije yo. Y por eso me Por eso decidí. te metiste. Sí, Y mientras estabas en la carrera, decías, no es lo mío, pero ni modo, o la llevaste bien. el punto donde yo hice clic, y, bueno, Ajá. tenía sus cosas buenas, Sí. tenía sus cosas menos buenas, pero el punto donde yo dije, no, esto no es lo mío, fue una ocasión que fui a hacer práctica a un hospital. La señora que me tocó atender, el esposo le daba mala vida, ella Ujú. tenía marca en su cara Sí. porque le apagaban las chivas de los cigarros en la Imagínate. cara. Wow. Ella había estado en cuidado intensivo Sí, sí, porque sí. le dieron de beber Sí. un pesticida, era una barbaridad. Yo le escucho, me dice, ¿qué me dice? Le digo, pues que se alejara de ese contexto. No, pero es que yo lo quiero, yo lo amo. Y fue el momento donde dije, no, esto no es lo mío. Ya está, porque yo quería decirle 4, yo quería decirle, pues, señora, Recapacite, señora. como Sí. agarrarle y, Guácata. señora. Fue el momento donde dije, no, ya está, Ya, no es lo mío. Pero te graduaste y todo, y comenzás un proceso, y llega un momento en tu vida donde siempre estaba eso
de compartir el evangelio, ¿verdad? Como esa necesidad tenías o fue algo que de repente apareció en el camino. Lo menciono porque llega una etapa de tu vida donde estás trabajando normal, ¿verdad? Creo siendo profesor, me parece. Y decís, ¿sabes qué? Mi pasión es predicar la palabra, voy a dejar mi salario estable, me voy a tirar en fe y aquí vamos. Pero no te fue fácil. Contame esa parte. No, ahora me da risa, pero no sé, fue bien osado. Mira, yo tuve un encuentro con el Señor, un reconciliarme con el Señor, como decimos, a mitad de la carrera. Yo estaba como en 3º o 4º año de psicología, así que la terminé para cumplirle a mi viejo. Recuerdo que cuando me faltaban como 15 días para acabar la carrera, llega mi papá a verme, vivía solo yo, y me dice, hijo, a partir de ahora a volar solo, te verá qué hace, porque ellos me daban para la quincena, claro. Busqué qué hacer, entonces yo busco qué hacer. En el colegio donde yo salí de secundaria necesitaban alguien que fuera a sustituir a una profesora. Sí. Fui, la sustituí y me ofrecieron un contrato, y yo, bueno, aquí voy. Y estuve ahí 5 años. La cuestión de predicar, pues ya siempre la desarrollaba en mi iglesia local, recibí alguna que otra invitación, pero fue en un evento masivo, que fue una inquietud muy, muy interna, muy, en el momento bastante arrogante y bastante osada. Pero bueno, al final creo que el Señor usó de todo. Sí. Se valió de todo. Yo fui ese domingo a decirle al pastor, la actividad había sido a mitad de semana, y fui y le dije, mire, voy a lanzarme a tiempo completo. Y me dice, Dios te está llamando. No, yo voy de ofrecido. Le digo, pero yo sé que Él me va a respaldar. Y yo pasé los próximos 2, 3 años, la pasé mal, la pasé re mal. Él me lo advirtió, todo lo que Él me dijo. O sea, vos veniste, renunciaste, sin tener algo exactamente en mano y que sabías que te tenías que autosostener y vos dijiste, hay que el Señor mire, ¿verdad? Yo esperaba en ese instante tener un poco la vida que tengo ahora, pero pues no fue así. No fue así y pasaste tu momento duro, ¿verdad? Horroroso, porque, bueno, a mi mamá le pasó a factura los años que fue alcohólica, y entonces, después de que estuve en ese periodo de UCI, ella pasó como 4 años más o menos. Y las medicinas costaban un riñón, era una cosa terrible. O sea, llegar a fin de mes para mí era una frustración espantosa. Sin tener algo estable, eso era duro. Terrible. Y estás en esta situación donde la situación económica no es estable y viene este sueño de hacer un libro. Yo lo menciono porque si hay jóvenes que nos están viendo y se la están viendo de a palito, pero el Señor ha puesto un sueño en vos. Créele al Señor. Él puede hacer cosas imposibles posibles. Contame, ¿cómo surge este primer libro? Bueno, mira, lo de escribir creo que se lo saqué a mi mamá, porque la señora, primero, la cuestión, eso de que el ejemplo arrastra, es verdad. Las palabras empujan, el ejemplo arrastra, eso es verdad. Porque mi mamá era muy lectora de novelas, pero era lectora. Sí. Entonces yo tengo el recuerdo de pasar para la calle y verla con un libro. Y ella me decía esta frase, así tal cual, lea porque el que lee no es baboso. Eso me decía. Sí, claro. Y también ella le agarraba a estar escribiendo, y era muy bohemia. Eso que te digo que me escribía, yo tengo cartas de ella para mí. Entonces yo decía, yo me ponía a escribir, pero solo que mi tono era distinto. A mí me gustaba contar historias, me gustaba hacer sátira, me gustaba hacer qué sé yo. Entonces, después fui pastor de jóvenes en la iglesia, y entonces cada charla que daba una vez a la semana yo le escribía, y entonces a veces me decían, mira, esto está bueno. Aparte que en secundaria había ganado un concurso, y entonces yo decía, pues, puedo comunicarlo. Fui acumulando reflexiones, pero necesitaba un tema. Y una vez que estoy escuchando a Danilo Montero predicar sobre el orgullo, él dijo, compren mi libro 7 formas de ser tan humilde como yo. Era un chiste, todo el mundo se puso a reír. Pero entonces yo lo googleé, y donde veo que nadie lo tiene, bueno, se murió. Es mío, le robé la idea. Y después fue más fácil, porque solo fue buscar todas las enseñanzas que tenían que ver con el orgullo, darle cierto orden. ¿Y por qué del orgullo, Emanuel? Y no sé, no hay una razón específica, porque tenía que ir acorde al nombre. Era más que todo eso. No es nada subjetivo en sí, sino que... Pero mira, qué bonito, porque
ese libro, Dios te abrió las puertas de una manera impresionante. ¿Alguna vez pensaste o soñaste el alcance que llegaría a tener? El mismo Danilo Montero tuvo tu libro en sus manos. He visto también otros ministros internacionales en otras naciones que han tenido ese libro. ¿Alguna vez soñaste que algo así pasaría? Pues mira, uno siempre apuesta A lo que mejor, va a salir bien, sí. ¿va? Pero eso es como hacer como disparar el balón. Pues, ¿qué querés que sea gol? Pues, pero ya que entre, pues entran un montón de factores. Pero mira, es que lo digo porque hay gente que se tira a algo, pero siempre están de pesimista como primero. Vos eras positivo, pero o sea, por decirlo así, a hoy en día que está de moda lo de las redes sociales, te hiciste viral sin buscarlo. Mira, Pero así pasó. Mira, el libro estaba para antes o durante la pandemia. El hecho de que durante esos 2 años estuviéramos así con las condiciones que estuvimos lo retrasó. En cierto modo me acumuló otro número de situaciones en las cuales tuve que apostarle al libro. Esa parte solo yo me la sé. Era que yo tenía una deuda y no tenía cómo pagarla. Si sacaba mi ahorro y la pagaba, aún quedaba deuda. corto. Sí. Entonces lo que dije, bueno, ahora o nunca el libro. Y esa es la historia detrás del libro. 5 días antes del libro yo gasto todos mis ahorros. Me quedo con $4 en la cuenta. Gasté un montón. Gasté una cifra de 4 números en dólares. Sí, Bastante. sí. Y me quedo con $4 en la cuenta y era como ganar o morir. Saqué 500 libros y digo yo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Recuerdo que le dije a mi papá, que tenía una pulpería en ese momento, mira, le digo, las ganancias del lunes al jueves, dámelas y yo la otra semana te pago, le digo, porque de verdad estaba barrido. Miércoles de esa semana a mí me llamó un hermano de México que vive en Estados Unidos. Un saludo, Juan García se llama. Y él me dijo, hermano, ¿cómo estás? Te acabo de depositar $500. No, $499 porque no me deja depositarte 500. Y fui y le dije a mi papá, y me dice, mira, le digo, Dios está en el asunto, le digo, porque ¿para qué? Pues así Imagínate, Dios poderoso. suple. Y para hacértelo corto, yo le había orado al Señor, si estos 500 libros se venden de aquí a diciembre, lo publiqué un 12 de agosto, si se venden de aquí a diciembre, yo voy a entender que por aquí es la cuestión. Los primeros 500 se vendieron en 18 días. El 30 de agosto no tenía ni uno. En 18 días, imagínate. Sin qué sé yo, sin Sin trabajar una mega con una editorial. publicidad, claro. Sí, todo fue muy orgánico. Muy orgánico. Pero salió. Gracias a Dios. Mira, qué poderoso. O sea, yo admiro esto porque este no es del que corre. He conocido personas de personas, gente que le ha ido muy bien, como a vos, que por su misericordia y te ha dado un don para escribir, porque honestamente es un don para escribir. A mí escribir me da una pereza, prefiero hablar. Pero yo cuando leo tus posts sí me capturas y digo yo, eso es un don, porque yo no soy mucho de andar leyendo, ¿verdad? A título personal. Pero ver cómo el Señor en 18 días hizo ese primer tiraje que se te fue en nuestro país, porque Nicaragua no es un país que digamos, no es como en Estados Unidos que es una cultura, la lectura. Sí, sí. Nosotros aquí no invertimos. Aparte el poder adquisitivo. Coleccionamos libros, pero no. No, aparte del poder adquisitivo, un libro es como un lujo. Es un lujo. Uno no va a incluir en la canasta básica. Voy a comprarme 3 libros este mes. No. Y eso es tremendo, Emanuel, porque uno mira el respaldo de Dios. Pero como en todo proceso en esta vida, no faltan aquellos donde la envidia se los come. ¿Cómo lidiaste con la envidia de nuestros hermanos? Porque lidiar la envidia de la gente de afuera, pero cuando viene de tus propios hermanos en la fe, hay veces un poquito más difícil. ¿Cómo hiciste con eso? Porque me imagino que sí hubo, ¿verdad? Mira, lo más difícil de que algo te salga bien es que hay gente que cambia con vos. Se acabó. Y en el proceso vos también cambias. Eso claro. Ni cómo negarlo. Y entonces vienen ciertos comentarios así como, y ahora estés creído, ya no tienes pelada, tiempo, que ni voltea a ver, qué barbaridad. Qué sé yo, pero y eso es como una zaranda, o sea, hay gente que va a quedar. Pero ¿cómo le hiciste vos? O sea, esos comentarios te afectaban, no te afectaban, ¿cómo lograbas vos
no hacerle tanto caso a la barra cuando venían, porque nunca falta esa gente que te dice, típico, ¿verdad? Y si Dios el día de mañana te ayuda y ya te miran en carro, saber con quién ahora está haciendo negocio, mira, que es duro lastimosamente, porque hay veces cuesta celebrar los éxitos de tu hermano. Yo creo que el nicaragüense, con todo lo que amo Nicaragua, con todo mi corazón, es muy dado a llorar con el que llora, pero muy poco para reír con el que ríe, ¿me entiendes? O sea, si vos tenés un problema, tenés un grupo selecto de personas con las que puedes contar, pero si te pasó algo bueno, ese mismo grupo pequeño se hace más chiquito, porque es muy difícil contarle algo a alguien sin que crea que estás presumiendo, o sin que se lo tome como algo amenazante. Pero eso es mucho tanteando, como dicen, uno va probando y en el camino hay personas que cumplen su ciclo en tu vida también. No todos los amigos son para toda la vida y se termina en buenos términos, no pasa nada. Pero también hay Judas, pues, que eso pasa, ¿verdad? Y lidiar con eso es todo un proceso. Chico, vino un segundo libro. Y ahora estás a las puertas del lanzamiento de tu tercer libro. Y precisamente tu tercer libro va a hablar de la amistad. Sí. ¿Por qué la amistad ahora? Mira, el año pasado recibí una invitación a una iglesia en Estelí que se llama Vida Abundante. Y tengo un amigo ahí que se llama Salvador Pérez Rivera. Tiene un grupo de alabanza, worship y toda la cosa. Y me invitó a hablar. A mí no me gusta el worship, pues, pero un saludo a Salvador. Ya me confesé. Pero y le encanta la música de Yeshua, por si no sabes. Me fascina. Voy a hacer una camisa que diga la que sea, menos. Bueno, en fin. El asunto es que Salvador me invitó a hablar de la amistad. Yo ya tenía antes en el corazón, pero esa fue la chispa que prendió todo lo demás. De ahí ya es como que se me picó el germen de eso y ponerme a trabajar. Y he pasado los últimos, 8 o 9 meses, 4 o 5 veces por semana, hasta medianoche, escribiendo, editando, buscando. Trabajar, escribir es un trabajo muy cansado, muy cansado. Pero... Ahí va. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito ver todos estos procesos, cómo el Señor te ha venido ayudando. Y también cómo has lidiado, porque en este proceso de madurez, pasaste ahora porque también es teólogo, pasaste de tener una postura teológica y luego fue cambiada, por decirlo así, porque comprendiste muchas cosas y esto. Pero ¿cómo te trataron tus hermanos de tu postura teológica anterior, de muchas cosas que creías antes y que ahora ya no? Lo digo porque yo sé que no es fácil, pero parte de la madurez del cuerpo de Cristo es saber conversar. Y yo creo que a veces nos cuesta mucho el conversar estos temas. Y bueno, generalizar no es buena empresa. Sí. Y vamos a empezar con lo bueno. Sí. Uno de mis mejores amigos, lo menciono en el libro incluso, pues, se llama Graving, él es de esa postura, pues, y ¿qué podría decirte? Graving es calidad, linda gente, pues. Muchos de mis maestros y hermanos también se han portado a la altura, increíble. Eso sería como decir que todos los de la postura que estoy ahora son buenos, pues tampoco, hay de todo. Claro. Pero pues también hay otros que son un poquito más radicales y casi se toman el que haya abandonado una postura como que haya abandonado a Cristo y ni modo, pues tenés que lidiar con eso. Y nada, pues seguir adelante, Dios los bendiga y ya está. Es que lo menciono porque a veces no todos tienen esa amabilidad, y veces incluso para responder cuando te tiran, hay veces a vos te tiran duro. Uy, pero miro que hay mucho tacto para responder y eso es algo muy bonito, Emanuel, porque no botar la gorra no es fácil. Me veo en esas personas. A ver, es que, o sea, yo ya sé que muchos de ellos, no solo de ese sector, de muchos sectores, claro, por supuesto, en el fondo quieren ayudar, solo que es que no saben. O sea, te miran una mosca aquí y te la quieren quitar con un hacha. ¿Ya me entendés? Entonces, en el camino te llevan en el traste. Pues, ni modo. Sí, pero yo sé, porque... Qué bueno. O al menos lo trato de ver así. Pensá siempre en las buenas intenciones. Yo pienso en lo que según yo estaba ayudando a la iglesia. Era desde mi perspectiva, yo estoy defendiendo. Y vos diste duro. Yo soy Vos diste duro, sí. Pero bueno,
una persona que fue clave en mi vida se llama Jairo López, ¿lo conoces? Tenés que tenerlo aquí un día. Jairo, yo siempre he dicho que mi pastor, que se llama Marlon, me pastoreó el corazón, pero Jairo me pastoreó el cerebro. Qué bueno. Porque Jairo fue muy paciente conmigo, muy paciente. Tuvimos una entrevista que espero en el nombre del Señor no haya rastros de un debate, que espero no haya rastros de eso. Sí, ahí sí. Qué terrible. De las dos posturas. Donde si vos ves eso y vos sabes teología, Jairo me tuvo varias veces de agarrarme y demolerme. No lo hizo. No, fue muy respetuoso. Muy. Sí. Ese corazón tan pastoral, tan de amigo, me conquistó. Marcó. Y marcó la pauta. No, con eso no estoy diciendo que ahora todo lo que hago, o sea... Sí, claro. Todo el mundo tiene malos días. Todo el mundo tiene momentos en que uno pierde la paciencia, uno quiere decirle... Pero ser lo humilde suficiente para decirlo públicamente y para compartirlo, eso me parece algo muy, muy especial. Sí, muy bonito. Creo yo que tal vez más que humildad es como conciencia. O sea, cuando vos ves los 1000 defectos del otro y conoces los 10.000 tuyos, es como... Es como, he entrevistado a algunos escritores que me dicen, yo cuando leo mi primer libro, con lo que yo sé ahora, yo digo que no se vuelva a publicar ese libro. Pero qué bonito es poder tener esa sinceridad y como vos decís, esa conciencia, ¿verdad? De poder ayudar a otros e inspirar a otros. Emanuel, el tiempo nos tomó, ahora sí, ¿verdad? Ya me están haciendo señas de todo tipo de color. Siempre pasa, Nepa, por Jesús, pero vamos a mejorar esa parte. Pero me gustaría que pudieses darle un mensaje a todos esos chavalos que nos están viendo. Vos sos un joven que quizás no tuvo ni la peor ni la mejor infancia, pasaste momentos duros, pero de ahí el Señor te levantó. Y un joven de nuestra nación que Dios está levantando en otras naciones y que te ha abierto puertas, sin venir, por decirlo así, de grandes conexiones como algunos piensan o mega recursos quizás para otros. Y cómo el Señor operó en tu vida de una manera tan especial. Y entonces yo quiero que le des un mensaje a todos esos chavalos que nos están viendo, que se acaban de identificar con vos y que tienen un sueño y que piensan que no se puede. Yo me sueño en el futuro escribir una biografía y si le pusiera un título sería Dios puede. Porque literalmente ha sido eso. Amén. O sea, no ha sido gracias a uno, sino a pesar de uno. Sinceramente. Y creo que los mejores regalos que Dios pone a nuestra disposición son personas. Así es. Entonces, si vos querés lograr un sueño, primero ponéselo en las manos a Dios. Y segundo, mira las personas las personas que te rodean son profecías de donde vos vas a llegar. Así es. Los amigos que elegís, tu pastor local, tu familia, son mensajes implícitos de Dios que te dan una pista de por dónde va la cosa. Vos querés ver dónde va a llegar, voltea a ver quiénes están a tu alrededor. Y solamente eso, Dios puede, créanle, tírenle. Si se equivocan, pues levántense. ¿Qué vas a hacer? Pecás, pedí perdón, arrepentite, trata de restituir dentro de lo que esté en tus posibilidades. Pero sobre todo, fíjate bien de quién te rodeas, porque eso va a influir mucho hasta dónde llegues y son tus compañeros de viaje. Entonces, creo que por ahí irían mis consejos. Amén, tremendo. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel, por acompañarnos en el programa del día de hoy. Espero que hayan tomado nota, chicos. Créanle a Dios. Dios puede. Él es poderoso y real. Y si puso algo en tu corazón, confía en el Señor, trabaja en Él, orá y deja que el Señor haga lo imposible posible para tu vida. Nos vemos en un próximo capítulo más de EPA por Jesús. Bendiciones.